Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Joana Vélez, soy estudiante de sexto semestre de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás. Mi compañero de trabajo en esta estrategia es Edison David García, estudiante de licenciatura en Educación Religiosa. Brevemente explicaré las metodologías de los enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos con los instrumentos de recolección utilizados en cada uno de los enfoques respectivamente. Y seguido, mi compañero Edison explicará 2 ejemplos de instrumentos de recolección aplicados a la ruta cualitativa y 2 ejemplos de recolección aplicados a la ruta cuantitativa. La investigación cualitativa utiliza un referente conceptual y la formulación de teorías es el punto de llegada a este enfoque que busca comprender a las personas dentro de ellas mismas. Podemos ver 8 modalidades metodológicas que nos sirven como base para ubicar y dar dirección al tipo de investigación que se quiere realizar. Dentro de las modalidades metodológicas de la investigación cualitativa encontramos la fenomenología, que es el estudio de la esencia de las cosas, en donde se hace un análisis dejando de lado las creencias. La metodología histórico-cultural, que le da importancia al estudio de la historia y al conocimiento de los acontecimientos sociales y humanos. La metodología constructivista, en donde la ciencia es una construcción teórica de la realidad y parte de la razón para llegar al conocimiento. La etnografía, que consiste en esencialmente ser descriptiva y se basa en la investigación de campo del reconocimiento cultural. La investigación-acción, que se enfoca en la transformación de alguna realidad social para mejorar prácticas en vez de conocimientos. Los estudios de caso, que se enfocan en un grupo con características específicas y sus resultados son válidos únicamente para el caso mismo. La teoría fundamentada, en donde se busca comprender y explicar rasgos de la vida social, y la teoría se construye a medida que se recolectan y analizan los datos. Y el interaccionismo simbólico, que se basa en el análisis de la vida cotidiana, siendo el individuo como persona y el símbolo como el significado social que las mismas le asignan, los elementos que convergen en esta metodología. Los instrumentos de recolección de datos de la ruta cualitativa son el eje fundamental en cualquier investigación y en este proceso los datos recolectados se traducen posteriormente en información. Dentro de los instrumentos de recolección encontramos la observación, cuyas funciones esenciales son ser descriptiva sobre lo que se observa, ser formativa para supervisar y orientar procesos, ser evaluativa, donde se observa para evaluar, se evalúa para decidir, se decide para actuar y posterior tomar nuevas decisiones. Ser heurística para formular hipótesis y ser verificable cuando se enfrentan las variables con las mismas hipótesis. Las observaciones pueden ser participantes, donde el investigador se hace miembro del grupo, y estructurada, donde el investigador determina y sabe de antemano los aspectos relevantes para sus propósitos investigativos. La entrevista es un reporte verbal de una persona para obtener información sobre sus experiencias personales. Existen 3 tipos de entrevista: estandarizada, donde las preguntas son presentadas con las mismas palabras y en el mismo orden a todos los entrevistados; no estandarizada, donde las preguntas y respuestas no están predeterminadas y se da espontáneamente; y menos estandarizada, que se emplea para estudios intensivos de las percepciones, actitudes o motivaciones de los entrevistados. Igualmente, las clases de preguntas pueden ser generales para ejemplificar, de estructura o de contraste. Dentro de ellas están los tipos de preguntas como las de opinión, las de expresión de sentimientos, las de conocimientos, las sensitivas, las de antecedentes y las de simulación. En orden de la formulación de las preguntas para que la entrevista sea más fluida, es primero las preguntas generales y fáciles, seguido las preguntas complejas y luego las preguntas sensibles y delicadas al final de las preguntas de cierre. La entrevista lleva un proceso de planeación en donde se identifica y se organiza la información del entrevistado. Al inicio se habla primero del tema de interés. Durante la entrevista se debe escuchar y ser paciente. Al final se comparten opiniones por parte del entrevistador y si el entrevistado tiene algo que agregar, y después de la entrevista se transcribe resumidamente lo recolectado. La encuesta es un instrumento que revela las características de un gran número de variables a partir de cierto número de individuos. Existen 2 tipos de encuesta: las de diseño explicativo, en donde el propósito es verificar una o varias hipótesis y se utilizan poblaciones muy homogéneas, y las de diseño descriptivo, en donde se indaga sobre un gran número de factores y se utiliza en población lo más grande posible y heterogénea. Los grupos focales son conversaciones colectivas o entrevistas en donde se utilizan fases para la recolección apropiada de los datos que se busca indagar o conocer. En la fase de preparación, en donde se realiza la estructura y orden de los temas a discutir, el tiempo que se planifica la situación y se convoca al grupo. La fase de implementación es seguir a cabalidad la estructura definida en la fase anterior. Verificar que se cumpla para que la información recolectada no se contamine.
Esto es salirse del grupo de control o tomar otro camino. Y la fase de análisis y la interpretación de los datos del grupo, donde se busca comprender lo recolectado desde la base del grupo como tal. Las biografías e historias de vida se utilizan para comprender los comportamientos y vivencias sociales, ya sean hereditarios o de una cultura o de una familia. Estos pueden ser individuales, grupales y o familiares. Los documentos, materiales y artefactos ayudan a entender el fenómeno de estudio. Con ellos se conocen los antecedentes de un ambiente de cualquier tipo sobre lo que se desea investigar. Ahora veremos la investigación cuantitativa. En este enfoque se utiliza el referente numérico, en donde la teoría es el punto de partida y es desde ahí desde donde se formulan las hipótesis. En la ruta cuantitativa encontramos los diseños experimentales que constituyen el contexto como causa o variable independiente y sus reacciones como efecto o variable dependiente y la convergencia entre ellas. Pueden ser de tipo preexperimentos, donde no hay manipulación de variables y su grado de control es mínimo. Experimentos puros que incluyen una o más variables, tanto dependientes como independientes, donde se realizan pre y post pruebas para analizar la evolución de la situación. Y los cuasi experimentos, que son grupos fijos preformados antes del experimento, en donde también se manipulan variables. Los diseños no experimentales no se manipulan variables, solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Pueden ser de tipo transversales, en donde la recolección de datos se realiza en un solo momento, o longitudinales, en donde la recolección de datos se realiza en diferentes tiempos para hacer seguimiento y evolución al problema. En la recolección de datos cuantitativos se debe seguir un plan detallado para reunir satisfactoriamente los datos requeridos con el propósito específico. Los instrumentos de medición, que son los que capturan los datos, deben registrar aquello que se observa y que se representan conceptos. Deben ser confiables, el resultado ser igual en el mismo individuo, válidos en su contenido, criterio, constructo y demás, y objetivos al captar el fenómeno tal cual como es. La recolección de datos debe seguir una serie de procesos para desarrollarlos, en donde se debe redefinir lo importante, revisar la literatura, identificación de lo que se va a medir, tomar las decisiones pertinentes sobre el instrumento adecuado, elaborar el instrumento, hacer la prueba piloto del mismo, elaborar la versión final para las correcciones, entrenar al personal que lo va a administrar, obtener las autorizaciones pertinentes, aplicar el instrumento y preparar lo recolectado para el respectivo análisis. Los niveles de medición utilizados son nominal con su función clasificatoria, ordinal en donde las etiquetas indican una jerarquía, de intervalos o de escala entre categorías, y de razón donde el 0 en la escala es real y hay un antes y un después de. Ahora, dentro de los instrumentos de recolección encontramos los cuestionarios que sirven para medir una o más variables. Las preguntas deben ser claras y breves. Estas preguntas pueden ser abiertas, en donde no se delimitan las alternativas de respuesta, pero el número de categorías de respuesta suele ser muy elevado. Y las preguntas cerradas, que son aquellas que son delimitadas y fáciles de codificar. La estructura de un cuestionario contiene elementos en orden de la siguiente manera. Primero la portada, luego la introducción, el cuerpo del cuestionario organizado en forma de embudo y el cierre. Los tipos de cuestionario pueden ser administrados de manera individual, grupal, por mensajería física o vía web, y de tipo entrevista, ya sea personal, telefónica o por videollamada. Las escalas de medición que miden actitudes o percepciones pueden ser tipo Likert, que usa afirmaciones en forma de juicios. La escala diferencial semántico, que utiliza objetivos extremos que califican, y el escalograma de Goodman, en donde las afirmaciones son más extremas que las tipo Likert. El análisis de contenido cuantitativo busca estudiar, evaluar y comparar los contenidos publicitarios de medios de comunicación y el impacto de los mismos sobre cualquier tipo de población. La observación, recordemos que es un registro válido y confiable de toda la situación que se observa. Puede ser estructurada de tipo simple y abierta o sistemática como un lineamiento a seguir. También puede ser participativa de manera interna, no participativa de manera externa, individual o grupal. Las pruebas estandarizadas e inventarios miden variables muy específicas como la inteligencia y los sujetos son sometidos a relatar lo que experimentan. Los datos secundarios son todos aquellos documentos, registros y demás recolectados por otros investigadores que el investigador debe someter a clasificación y revisión. Los análisis de indicadores, pruebas y ecuaciones transforman las variables en fórmulas matemáticas. Por ejemplo, para calcular el Producto Interno Bruto, se convierte la ecuación sumatoria de sus factores, en este caso las variables como gasto de consumo de las familias, gasto de inversión de las empresas, gasto del gobierno y las exportaciones netas de un país. Los instrumentos mecánicos o electrónicos son sistemas de medición por aparatos, como el detector de mentiras, el polígrafo, el escáner, el tensiómetro,
entre otros de su tipo. Por último, tenemos los instrumentos y procedimientos específicos que son propios de cada disciplina y se utilizan para medir y evaluar variables específicas. Entre los tipos encontramos las auditorías telefónicas, empresariales y las reuniones. Continuamos con nuestro recorrido a través de las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos en investigación cualitativa y cuantitativa. Este primer ejemplo es de la investigación cualitativa y es la observación participante. Se compone este ejemplo de un contexto, de un procedimiento y ejercicio en campo. El fin es mejorar el proceso de aprendizaje. El procedimiento es donde el investigador debe inscribirse a un curso de idiomas extranjeros, asistir diariamente, comportarse como un estudiante común, interactuar y tener conversaciones improvisadas con los estudiantes. En el ejercicio de campo, paralelamente a eso, deberá tomar nota sobre lo que observa. Recordemos el formato de toma de datos en la observación participante, que puede ser tan sencillo como el hecho de tomar una hoja y doblarla por la mitad. En una parte colocamos las descripciones y en la otra parte el análisis de los datos recolectados. En segundo momento, tenemos las biografías e historias de vida, que suelen ser utilizadas en entrevistas de profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Por ejemplo, a los asesinos en serie y su terrible proceder, el éxito de líderes de diversos ámbitos, político, empresarial, religioso, entre otros, así como prácticamente el comportamiento de cualquier individuo. Recordemos que las biografías e historias de vida permiten estudiar el lenguaje escrito y gráfico. De igual manera, es una técnica muy socorrida dentro de la investigación cualitativa, pero también tiene sus limitaciones, puesto que en ocasiones este tipo de documentación no es de fácil acceso. Ahora bien, en cuanto a la recolección de datos cuantitativos, que en este caso son medibles, para el ejemplo que vamos a utilizar, tenemos el tipo de cuestionario que es autoadministrado individual y su estructura se compone de una introducción que, como se ha venido mencionando, debe ser clara y no debe generar confusión en el participante. Dice la introducción: a continuación encontrará algunos indicadores para describirse a sí mismo. Lea cada reactivo y marque con una X la opción que mejor lo describe. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Las opciones son las siguientes: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. El tipo de preguntas pueden ser abiertas o cerradas según sea el enfoque de la investigación. En este caso, usamos preguntas cerradas que también limitan la respuesta de la muestra, a diferencia de las preguntas abiertas que nos generan una panorámica más amplia de la recolección de los datos. De igual manera, este tipo de cuestionarios se suele usar en diferentes tipos de diagnóstico, como por ejemplo los test en psicología. Finalmente, en la recolección de datos cuantitativos, tenemos la entrevista. Recordemos que la entrevista también puede ser cualitativa dependiendo de la caracterización que se le dé. En este caso, tenemos el contexto y el cuerpo que compone la entrevista. Dentro del contexto tenemos la pregunta: ¿cuáles son los 3 problemas más graves que está enfrentando el país actualmente? Por lo general, se suele presentar al participante las respuestas en tarjetas. Cuando son 5 respuestas o más, o las respuestas pueden tener un alto grado de complejidad para el participante. El modo de aplicación de la entrevista puede ser personal, telefónica o por videollamada. Recordemos y recalquemos algunas de las características propias del entrevistador. Debe mantener la atención del participante, no debe influir en las respuestas del mismo y finalmente el entrevistador debe conocer previamente el cuestionario, en este caso el cuestionario tipo entrevista. Todo este proceso nos permite como investigadores recolectar información valiosa para el ejercicio de la investigación, puesto que entre más se investigue, mejores resultados se van a obtener con el ejercicio de la práctica.